Bueno, ya le anunciaba hace un momento que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación. Siempre es un placer enorme, por muchos aspectos, tanto profesionales como personales, platicar con esta estupenda, extraordinaria mujer que es Maripina Menéndez, quien es directora ejecutiva de Save the Children México, bueno, y CEO también, y pues además una querida amiga. Maripina, qué placer tenerte siempre en este espacio, Javier, al contrario, es un placer y un honor para mí, de veras, y con esta presentación tan maravillosa que me haces, en verdad más que honrada. Un placer, de verdad, estar contigo y con tu auditorio. Nada más cercano a la verdad, ¿eh? Oye, Maripina, el día de hoy, y ya nos prometimos hablarnos más seguido, la verdad, porque siempre es necesaria una conversación con una persona como tú, que aporta tanto, pero el día de hoy, ¿es cierto que vamos a hablar de cine? Así es, Javier. A ver. Si tú me das esa oportunidad, me gustaría muchísimo compartir contigo y con tu auditorio una película que me parece extraordinaria. Desde luego no estoy hablando como una experta en cine, aunque el cine me encanta, ¿no? No sé, sí. Sino más bien, digamos, como simplemente como una persona que va un domingo, ve una película y cuando ve esa película se queda impactada de la extraordinaria calidad, de la extraordinaria, capacidad actoral, pero sobre todo de la impresionante fuerza de sus mensajes. Uh-huh. ¿De qué película estamos hablando, Maripina? De la película Proyecto Florida. Esta es una película que está dirigida por Sean Baker, que tiene, digamos, tres actores importantes. Quizás el más conocido es Willem Dafoe. Así es. Y dos mujeres, una niñita que se llama Brooklyn Prince y Braya Binaite. Esta extraordinaria película fue considerada en una primera instancia en los Óscares con una nominación al guión, no quedó finalmente, y también fue nominado Willem Dafoe como mejor actor de reparto. Uh-huh, uh-huh. La película de verdad es una película que entró, digamos, en un circuito alternativo, no está necesariamente ni tuvo todos los reflectores como las películas que conocemos en relación, y seguramente todas ellas muy merecidas, de los premios del Oscar, pero es una película que tiene un trasfondo muy importante. Digamos, con actuaciones excepcionales, fundamentalmente de una niña de 7 años, esta niña Brooklyn Prince, que es en realidad una preciosa niña, una niña que se llama Mooney. Ajá. Y vemos a través de ella, digamos, un fenómeno, a través de ella y de su madre, una muchacha muy joven, Hailey. Vemos a través de la visión de las niñas, de esta niña, la historia de su vida y la historia de muchos niños en Estados Unidos que se ubican en un fenómeno social oculto en donde, y que se refiere fundamentalmente a las personas sin casa, en situación de calle, que están siendo invisibilizadas y que viven en hoteles y moteles de condiciones, no necesariamente las más adecuadas, que viven una vida. Este fenómeno, por cierto, es un fenómeno creciente en Orlando. Cada vez es más claro que existe una gran cantidad de población sin casa, necesariamente sin empleo permanente, y que vive condiciones muy difíciles y muy duras, un fenómeno también cercano en el caso de la Ciudad de México y otras ciudades. Así es, la Florida alejada de Disney, alejada de Miami, ¿no? Exactamente. En esta historia, en la historia de Hailey y Mooney, digamos, lo que va apareciendo a lo largo de esta historia son, digamos, aspectos que también no son comunes en México. La primera situación, digamos, que me parece muy relevante, es que se refiere a la historia de una niña que tiene una madre que finalmente es una niña, ¿no? Es una niña de 7 años con una mamá de 22, que fue una niña, embarazada y finalmente madre de otra niña. En el implícito de esta historia, por, digamos, toda la circunstancia social norteamericana de
acceso, de vulnerabilidad, de pobreza, de inequidad. Es sin duda la historia de una niña madre que seguramente fue abusada y que fue violentada. Y digamos que a pesar de esa historia, a pesar de su propia condición, a pesar de no tener acceso a empleo y de no tener posibilidades concretas de alternativas de vida, esta mujer ama tanto a su niña, ¿no?, que a pesar también de sus propios esfuerzos por autoboicotearse por esta historia, digamos, trata de generarle una alternativa y una opción de vida a esta chiquita. Ahí es donde veo por qué te identificaste tanto con la película y con la historia de ella. Javier, la historia al mismo tiempo es bellísima, sí, y durísima. Es una historia en donde la niñita crea un mundo y una burbuja de felicidad donde se relaciona con otros niños marginados. Muni es una guerrera, es una niña libre, es una niña feliz, es una niña que boicotea y se boicotea también como su madre, pero es una niña que trata de construirse un mundo en las peores condiciones de adversidad. Es una película que narra durante todo el proceso las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo que viven una gran cantidad de niños en Estados Unidos y que son muy parecidas a las condiciones de los niños y las niñas mexicanas. La película describe con una extraordinaria actuación de todos los personajes el hecho, digamos, de tres cosas que me parecen muy graves. Una, que los sistemas de protección en Estados Unidos para niños, niñas y adolescentes, igual que en México, son insuficientes o no sirven. No crean alternativas, no ofrecen posibilidades para los padres pobres y en estado de vulnerabilidad, y tampoco ofrecen condiciones para los niños. Dos, que estas historias de niñas criando niñas hacen sin duda una situación de perpetuar el círculo de la pobreza y la vulnerabilidad. Y tres, que creo que es una película extraordinaria, porque lo que me parece más relevante es contar una historia a través de los ojos de una niña que es feliz, profundamente feliz, a pesar de las condiciones que vive, hasta que la burbuja de felicidad que ella se ha construido y en el que ha contribuido su madre se revienta. Y ahí, Javier, lo importante es darte cuenta que los niños tienen muchas oportunidades de ser felices, pero que si todo va en contra de ellos, ¿sí?, las vidas se rompen. Y entonces lo que puedes reconstruir después ya es muy difícil, ¿no? Tu presente, tu futuro como nación es muy difícil que puedas reconstruir. De veras es una gran película, Javier, te la recomiendo. Está todavía en el cine. Sí, toda esta cartelera, así es. Quisiera decirte, ¿qué hubiera pasado, no? Si, y es un poco lo que yo reflexioné al final de la película, si Mooney y Hailey, o sea, la niña y la madre, hubieran tenido otras alternativas, aún en la pobreza, una escuela comunitaria, una alternativa de educación a padres, el acceso a la mujer, de la mamá a una condición de empleo, alternativas de atención comunitarias, opciones para niños en pobreza y vulnerabilidad que pueden desarrollarse. De hecho, me parece que la experiencia más valiosa de esta película es que ha iniciado cada vez más, digamos, la gente en Estados Unidos a verla, y existe una organización local en Orlando que está empezando a trabajar activamente con esta población en hoteles y moteles de pobreza para encontrar alternativas de atención a niños y niñas. Entonces, también el mensaje de Proyecto Florida, Javier, y es lo que quisiera decir hoy, es: se puede, sí se puede. Ahora entiendo. Save the Children, bueno, estoy abriendo la conversación, estoy escuchando además con mucho interés, como siempre, a mi querida Maripina Menéndez, quien es CEO de Save the Children aquí en México. Está hablando de esta película, además de manera extraordinaria, Proyecto Florida. Y pues bueno, es un tema que a Save the Children, Maripina, le ha ocupado muchísimo recientemente, este tema del embarazo infantil, ¿no? Por eso la relevancia de la película y por eso tu interés tan particular en ella y en darle la vuelta de campana a este mensaje a través de tus palabras, ¿no? Señalar lo importante que es atender este problema, que sigue siendo un problema alarmante en todo el mundo, ¿no? No hablemos nada más de México, ¿no?
En México es preocupante el tema del embarazo infantil. Así es, o sea, crecimientos brutales de embarazo infantil en México y en América Latina. Primeros lugares, digamos, el primer lugar en México dentro de los países de OCDE en relación al embarazo infantil, ¿no? Y lo mismo sucede en América Latina, y la verdad es que si no empezamos a ver y a pensar esta situación de otra manera, si no pensamos que este tema, y en general el tema de la agenda de los niños, niñas y adolescentes, tendría que ser un tema y una prioridad en la agenda política de los candidatos, en la agenda política de nuestros gobiernos, de los gobiernos actuales, ¿no? Y si no intentamos de verdad ver como sociedad la corresponsabilidad que nosotros tenemos de los niños y las niñas de México y del mundo, en verdad estamos eliminando a nuestra especie. En verdad, lo que vamos a encontrar es cada vez más sociedades como la nuestra, con una enorme violencia, cuyos delincuentes tienen una historia de abuso también. Así es. También son humanos, también lo son, aunque no parezca, ¿no? Así es. Y Maripina... Y el reto... No, dime, por favor. No, adelante. No, el reto es, en verdad, bueno, por un lado tomar conciencia, ver una película así, que te rompe el corazón, y que al mismo tiempo, no voy a contar el final, pero cuando las niñas se toman de la mano, puedes pensar que puede haber algo nuevo, ¿no? Te hacen creer que hay esperanza y que tienes que tratar de trabajar todos los días, de motivarte, como lo haces tú, Javier, como lo haces abriendo tu espacio, escuchando al auditorio, dando mensajes claros, conscientes y corresponsables, para intentar de verdad cambiar esta sociedad que estamos enfrentando, en la que estamos viendo tantas cosas que estamos enfrentando. Y en ese sentido, Maripina, ya lo mencionabas, y ahorita estoy tratando de hacer memoria, no he escuchado mucho en la agenda de los candidatos a la presidencia el tema de la niñez. No. O me equivoco, tú eres una experta en el tema, ¿no? Pero caray, esto es algo importante, es algo relevante que estoy reflexionando en este momento y que pues es digno de analizarse con calma, ¿no? A ver, hablan de los millennials, hablan de los adultos mayores, hablan de las mujeres, pero ¿y los niños? Los niños... Incluso hablan algunos de ellos de los jóvenes, Javier. De los jóvenes, sí, de los millennials le hablan, ¿no? Muy preocupados por el voto de los millennials. Pero, ¿y los niños? Los niños que se van a convertir en algunos años en jóvenes y después en adultos, ¿qué pasa con ellos, no? Hay una carencia en la agenda de los candidatos del tema de la niñez, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Javier. De hecho, digamos, estamos haciendo un esfuerzo varias organizaciones, ¿no? Para efectivamente lograr posicionar el tema con los candidatos. Lo estamos haciendo, digamos, desde dos frentes que nos parecen importantes. Uno, lo que tiene que ver con primera infancia en particular, y otro, lo que tiene que ver con la agenda de niñez desde 0 hasta 18 años, ¿no? Y en donde estamos tratando, digamos, de abordar temas que son estratégicos para impulsar una mejora en los programas de educación, en los programas de salud, en los mecanismos de atención y protección y de restitución de derechos, en el fortalecimiento de las instituciones, en el cambio, digamos, de una cultura hacia los niños, etcétera, etcétera. Estamos en ello. Muy bien. Esperemos que en los siguientes días efectivamente podamos influir en este tema, cuando menos para visibilizar a este sector de la población, como tú dices, en una primera etapa, y después para exigir, y seguramente lo haremos, que efectivamente haya acciones, programas, políticas y presupuestos importantes para este sector de la población. Pues qué bueno por eso, Maripina. Lo que pasa es que los candidatos, sus asesores, únicamente ven a los que van a emitir el voto, ¿no? A los que van a emitir el voto, pero no se ponen a ver que nosotros, los que tenemos hijos, estamos preocupados por qué va a pasar con este país y qué va a pasar con nuestros hijos. Y en ese sentido nosotros vamos a ejercer nuestro voto, ¿no? Entonces, pues ojalá que pongan atención
a este tema que sin duda es importante. Maripina, te mando un abrazo con todo cariño y te agradezco como siempre la comunicación hoy de manera extraordinaria. Ay, yo a ti, ya sabes de verdad cómo agradezco y valoro este espacio y la oportunidad que me das para poder también a través de ti conectarme con tu auditorio. Muchísimas gracias, Maripina, un fuerte abrazo, estamos en comunicación. Gracias. Maripina Menéndez, señoras y señores, es CEO de Save the Children aquí en México.